Hola, soy Mike Tyson, boxeador profesional, y hoy quiero contarte una historia que va más allá del deporte. Es una historia sobre lucha, esperanza y las decisiones que marcan nuestras vidas. Pero antes, quiero pedirte algo. Quédate hasta el final, porque lo que voy a compartir podría cambiar la manera en que ves las dificultades y cómo las superas. Y por supuesto, si disfrutas este tipo de contenido, no olvides suscribirte al canal y darle like al video. Tu apoyo es vital para que podamos seguir creando contenido significativo. El boxeo siempre ha sido una parte central de mi vida. Para muchos, soy conocido como el hombre que conquistó el mundo del boxeo, el que llegó a la cima a una edad muy temprana. Pero detrás de esos cinturones, los títulos y los aplausos, había una historia de lucha personal que pocos conocen. El boxeo, para mí, no era solo un deporte. Era una forma de sobrevivir, de encontrar un propósito en un mundo que parecía estar en mi contra desde el principio. Recuerdo que, en mi juventud, cada golpe que lanzaba en el ring era una manera de liberar mi ira, mi frustración y mi dolor. Pero también era un espacio para reflexionar. Durante los entrenamientos, especialmente las largas carreras al amanecer, tenía mucho tiempo para pensar. Pensaba en mi vida, en mi familia, en los amigos que había perdido y sobre todo en el impacto destructivo que las drogas tenían en las personas que me rodeaban. Brownsville, mi barrio natal, era un lugar donde las drogas no solo destrozaban vidas, destrozaban comunidades enteras. Fue por eso que, en 1987, justo antes de mi primera defensa del título, decidí participar en un anuncio público para la Administración de Control de Drogas, DEA. En ese mensaje, insté a las personas, especialmente a los jóvenes, a decir no a las drogas. Es un mensaje simple pero poderoso. No. 2 letras que pueden cambiar vidas. También grabé anuncios para el estado de Nueva York, donde aparecía golpeando un saco de boxeo y luego mirando directamente a la cámara, diciendo a todos que resistieran la tentación y se mantuvieran alejados de ese camino oscuro. Pero aquí es donde las cosas se complican. Aunque daba esos mensajes con sinceridad, mi vida personal estaba llena de contradicciones. En ese mismo periodo, estaba ayudando financieramente a un amigo cercano, Albert, quien había crecido conmigo en Brownsville. Albert estaba involucrado en el negocio del crack, y yo, queriendo protegerlo de los peligros del barrio, le daba dinero para que pudiera mantenerse independiente. A veces eran $5,000, otras veces $20,000. Nunca esperaba nada a cambio, ni siquiera beneficios de su negocio. Simplemente quería que estuviera seguro, que no tuviera que depender de otras personas que pudieran ponerlo en peligro. Sin embargo, mis buenas intenciones no siempre daban los resultados esperados. Brownsville en los años 80 era como una trampa mortal, especialmente para los jóvenes que se veían atraídos por el dinero fácil que ofrecían las drogas. Una vez que entrabas en ese mundo, era casi imposible salir. No importaba cuánto dinero les diera, las raíces de los problemas eran mucho más profundas de lo que yo podía solucionar con billetes de $100. Algunos de mis amigos más cercanos terminaron perdiendo la vida en esas circunstancias. Albert, junto con otros amigos, murió en 1989, cuando apenas tenían poco más de 20 años. Incluso un chico de 16 años, que solo quería formar parte de ese sueño falso de poder y riqueza, perdió la vida. Fueron tiempos oscuros para mí. Pagué muchos funerales en esos años. Cada funeral era como un golpe más a mi espíritu, un recordatorio de lo difícil que era escapar del ciclo de violencia y pobreza que marcaba nuestras vidas. A pesar de estas tragedias, siempre intenté mantener viva la memoria de las personas que habían sido importantes para mí. Después de ganar mi primer título, regresé a Catskill, el lugar donde había comenzado mi carrera en el boxeo, para mostrar mi cinturón de campeón. Lo llevé conmigo a todos lados durante semanas, incluso dormía con él. Un día decidí visitar la tumba de Cus D'Amato, mi entrenador y mentor, quien había fallecido poco antes de que alcanzara la cima. Llevé una botella de champán conmigo y al llegar a su tumba no pude contener las lágrimas. Derramé champán sobre su lápida y le prometí seguir adelante, llevar su legado conmigo en cada pelea. Después de esa visita a la tumba de Cus, algo dentro de mí se sintió diferente. Fue un momento de conexión con el pasado, con todo lo que me había llevado hasta donde estaba. Pero también fue un recordatorio de lo que había perdido.
Cus no solo era mi entrenador, era como un padre para mí. Su fe inquebrantable en mi potencial fue lo que me permitió superar muchos de los desafíos que enfrenté. Aunque ya no estaba físicamente conmigo, su legado vivía en cada decisión que tomaba. Otro momento importante en mi vida fue cuando decidí honrar a mi madre. Ella siempre fue una figura clave para mí, incluso cuando nuestras circunstancias eran difíciles. Cuando falleció, no tuvimos los recursos para darle el entierro que se merecía. Así que, años después de ganar mi primer título, decidí hacer algo especial. Mandé exhumar su cuerpo y el de su pareja, Eddie, quien había fallecido poco antes de una de mis peleas más importantes, y los enterré en ataúdes de bronce. También encargué un monumento de 7 pies de altura para su tumba, un homenaje que aseguraba que su memoria nunca sería olvidada. Cada vez que alguien visitara ese cementerio, sabría que allí descansaba la madre de Mike Tyson. Estos gestos eran importantes para mí. No se trataba solo de mostrar respeto, sino también de mantener viva la conexión con mis raíces. Porque, aunque mi vida había cambiado drásticamente, nunca quise olvidar de dónde venía ni las personas que me ayudaron en mi camino. Esa lealtad a mis raíces también se reflejaba en mi relación con Brownsville, mi barrio natal. A menudo regresaba a Brownsville, incluso cuando algunos me aconsejaban que no lo hiciera. Me decían que era peligroso, que no tenía nada que ganar volviendo a un lugar tan problemático. Pero para mí, era importante demostrar que no había olvidado a mi comunidad. En más de una ocasión, llené mi auto con billetes de $100 y recorrí las calles repartiendo dinero a quienes lo necesitaban. No me importaba si eran conocidos o desconocidos. Si veía a alguien necesitado, lo ayudaba. Era mi forma de devolver algo a un lugar que, a pesar de todas sus dificultades, había sido mi hogar. Recuerdo una vez que reuní a un grupo de niños de la calle y los llevé a una tienda de artículos deportivos. Les compré zapatillas nuevas, ropa, lo que quisieran. Para ellos era un momento de felicidad en medio de un entorno difícil. Para mí era una manera de recordarles que había esperanza, que podían soñar con algo más grande. Estos gestos, aunque pequeños, me daban un sentido de propósito. Sentía que estaba marcando la diferencia, aunque fuera de una manera limitada. Sin embargo, con el tiempo, me di cuenta de que el dinero no podía solucionar todos los problemas. Las raíces de la pobreza, la violencia y las drogas en lugares como Brownsville eran mucho más profundas de lo que yo podía abordar con un fajo de billetes. Muchas de las personas a las que ayudé seguían atrapadas en el mismo ciclo de desesperación. Algunos incluso perdieron la vida, a pesar de mis esfuerzos por apoyarlos. Fue un aprendizaje doloroso. Entender que no puedes salvar a todos, por más que lo intentes, fue una lección que me llevó años aceptar. Pero eso no significaba que dejaría de intentarlo. Para mí, cada pequeño acto de bondad contaba. Cada zapatilla que regalaba, cada sonrisa que provocaba, era una forma de luchar contra un sistema que parecía diseñado para aplastar a los más vulnerables. En esos años, también lidiaba con mis propias contradicciones. Mientras hacía anuncios públicos contra las drogas y hablaba sobre la importancia de mantenerse alejado de ese mundo, seguía apoyando a amigos como Albert, quienes estaban profundamente involucrados en él. Lo hacía porque quería protegerlos, porque sentía que era mi responsabilidad como amigo. Pero ahora, mirando hacia atrás, entiendo que esas decisiones, aunque bien intencionadas, no siempre eran las correctas. El boxeo era mi refugio, el único lugar donde sentía que tenía el control. En el ring no había contradicciones ni dudas. Cada golpe que lanzaba era un recordatorio de mi fuerza, de mi capacidad para superar cualquier obstáculo. Pero fuera del ring, la vida era mucho más complicada. Navegar entre mi éxito y las responsabilidades que sentía hacia mi comunidad era un desafío constante. A pesar de todos los desafíos, siempre encontré una manera de mantenerme conectado con mi propósito. Cada vez que regresaba a Brownsville, sentía que estaba recuperando una parte de mí mismo. Ver a los niños de mi barrio, aquellos que crecían en las mismas calles difíciles donde yo aprendí a sobrevivir, me recordaba lo importante que era mostrarles que había esperanza, que había una salida. Pero al mismo tiempo no podía ignorar las historias de aquellos que no lograron escapar. En 1989 perdí a varios amigos cercanos en un periodo muy corto. Albert fue uno de ellos.
Él y otros jóvenes, algunos apenas adolescentes, perdieron la vida persiguiendo sueños de riqueza y estatus que nunca llegarían a alcanzar. Brownsville, como muchos otros barrios, era un lugar donde los sueños podían costarte la vida. Esas pérdidas me golpearon fuerte. Pagué funerales, visité tumbas y me enfrenté al dolor de ver a personas que amaba desaparecer una tras otra. Sin embargo, esas tragedias también me impulsaron a seguir adelante. Aunque no podía cambiar el pasado, sabía que podía usar mi plataforma para intentar influir en el futuro. Fue entonces cuando comencé a hablar más abiertamente sobre mi historia, sobre las luchas que enfrenté y las lecciones que aprendí. Quería que las personas entendieran que, aunque el camino fuera difícil, siempre había una manera de salir adelante. Mis gestos hacia mi comunidad no siempre fueron comprendidos. Los medios a menudo me llamaban un Robin Hood moderno, alguien que repartía dinero sin pensar. Pero para mí no era cuestión de atención o fama. Era una forma de devolver algo a las personas que compartieron esos primeros años conmigo, cuando no teníamos nada. Era una forma de honrar nuestras raíces, de demostrar que, aunque la vida me había llevado lejos, nunca olvidaría de dónde venía. Al mismo tiempo, era consciente de que tenía que trabajar en mí mismo. Aunque estaba logrando cosas increíbles en el ring, fuera de él estaba lidiando con mis propios demonios. Había días en los que sentía que el peso de mi pasado era demasiado. Pero el boxeo siempre fue mi refugio, el lugar donde podía canalizar todas esas emociones. Cada victoria era un recordatorio de que era capaz de superar cualquier obstáculo, de que mi historia no estaba definida por las circunstancias en las que nací. Hoy, mirando hacia atrás, veo una vida llena de altibajos. He cometido errores, pero también he aprendido de ellos. He perdido a personas importantes, pero nunca he dejado que esas pérdidas definan quién soy. Lo que aprendí a lo largo de mi vida es que todos tenemos la capacidad de cambiar, de crecer, de superar nuestras circunstancias. Y ese es el mensaje que quiero compartir contigo. Si estás enfrentando desafíos, si sientes que el mundo está en tu contra, quiero que recuerdes algo: no estás solo. Todos tenemos el poder de cambiar nuestras vidas, de tomar decisiones que nos lleven por un mejor camino. Y aunque ese camino sea difícil, vale la pena recorrerlo. Porque al final del día, lo que realmente importa no es cuánto dinero tengas o cuántos títulos ganes, sino cómo usas tu vida para marcar una diferencia. Antes de terminar, quiero pedirte algo. Si esta historia te ha inspirado, si te ha hecho reflexionar, suscríbete al canal y dale like a este video. Comparte este mensaje con alguien que lo necesite, porque juntos podemos seguir construyendo un espacio donde las historias de superación, esperanza y aprendizaje puedan llegar a más personas. Gracias por estar aquí, por tomarte el tiempo de escuchar mi historia. Espero que te inspire a creer en ti mismo, a luchar por tus sueños y, sobre todo, a nunca rendirte. Porque si yo, un chico de Brownsville, pude superar las adversidades y encontrar mi propósito, tú también puedes hacerlo. La vida está llena de segundas oportunidades y depende de nosotros aprovecharlas.